Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, buenas tardes, vamos a compartir la pantalla, ¿no? Para hacer la clase. ¿Se pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Ok, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase teórica del día de hoy. Mi nombre es Iván Pacheco Modesto, soy médico hematólogo, laboro en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de la Salud. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema quizás para algunos un poco complejo, que trata sobre lo que viene a ser las neoplasias mielodisplásicas, o llamadas también como los síndromes mielodisplásicos. Eh, los síndromes mielodisplásicos pues vienen a ser un conjunto heterogéneo de enfermedades clonales que básicamente va a producir una alteración en cuanto se refiere a la diferenciación de las células madre hematopoyéticas que se van a encontrar a nivel de la médula ósea. ¿Ok? Se caracteriza básicamente porque existe, como su propio nombre lo indica, alteraciones a nivel molecular, a nivel cromosómico, que van a condicionar a que estas células madre tengan una hematopoiesis ineficaz, lo que implica producir células sanguíneas de la estirpe mieloide de manera anormal, anómala, ¿ok? Que va a condicionar o que se va a manifestar clínicamente con la presencia de citopenias, ¿sí? Y también se va a poder evidenciar que exista alguna displasia o cambios morfológicos displásicos en todas las líneas celulares, pero del estirpe mieloide, ¿ok? Ahora, esas alteraciones o desórdenes cronales, ¿no? Tienen un componente genético, epigenético, inmunológico y también vamos a ver que esos cambios, esas alteraciones no solo van a afectar a las células hematopoyéticas, sino también va a afectar a las otras células que están dentro del microambiente de la médula ósea, como por ejemplo las células mesenquimales, las células endoteliales vasculares, los adipocitos, también tenemos por ahí a las células óseas, ¿no? Como el osteoblasto, el osteoclasto, ¿ya? Ahora, normalmente nosotros, las personas, durante el proceso de desarrollo, de crecimiento o envejecimiento, por el mismo hecho de que ya nos vamos haciendo mayores, viejitos, vamos a empezar a formar anomalías genéticas, ¿sí? Esas anomalías genéticas van a condicionar a que tengamos displasia. Eso es algo eventual. La mayoría de los pacientes que tienen más allá de los 70 años van a tener esas anomalías genéticas, pero que a la larga solo algunas de ellas van a desarrollar transformaciones que pueden condicionar a que el paciente tenga un riesgo de hacer leucemias, ¿sí? Específicamente leucemias del estirpe mieloide. Ahora, estas alteraciones, estos síndromes mielodisplásicos, generalmente se basan en la identificación de tres ejes, de tres criterios fundamentales. Que exista una citopenia, ¿no? Que sea persistente en el tiempo, eso se acuérdense por un periodo más allá de los 6 meses, que no tiene ninguna causa explicable, ¿no? Ya en la práctica con los chicos con los que hemos tenido las clases habíamos explicado de que las pancitopenias, las citopenias, pues pueden tener múltiples causas. Pueden tener causas primarias o pueden tener causas secundarias. Estamos hablando de una citopenia asociada a síndrome mielodisplásico, pues esto corresponde a una causa primaria, ya que la afectación está a nivel de la médula ósea, ¿sí? Hay otras condiciones que también te pueden causar citopenias, como las deficiencias de B12, ácido fólico,
enfermedades crónicas como enfermedad renal, enfermedad hepática, hipotiroidismo, el uso de fármacos, exposición eh, este, a, a quimioterápicos, ¿no? Por otras líneas que también en el tiempo, ojo, eso lo vamos a ver más adelante, también son un factor de riesgo importante para desarrollar mielodisplasia, ¿ya? Este, y aparte de las citopenias, pues no, que no son explicables, pero que en el tiempo tienen que ser persistentes, tiene que haber, en cuanto se refiere a la morfología celular, ¿sí? Tiene que haber una displasia, cambios morfológicos anormales que están presentes en cualquiera de las líneas del estirpe mieloide. Y que todo esto, ya sea la citopenia y la displasia, pues esté explicado por la presencia de algún componente citogenético, ¿no? Que te explique este hematopoiesis que se está dando de manera clonal. Ahora, de acuerdo al International Prognostic Scoring System, el IPSS de 1997, la categoría o la definición de citopenia viene a ser cuando existe un recuento de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, cuando existe un recuento de plaquetas menor a 100.000 por mililitro o cuando existe un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1800, ¿sí? A esto se le considera como citopenia. En cualquiera de las líneas, puede ser citopenia de una sola línea, o sea, de la línea eritroide, puede ser citopenia de la línea trombocítica, de los trombocitos o plaquetas, o puede ser citopenia que solamente afecte a los leucocitos, no específicamente a los neutrófilos, ¿ya? Ahora, este, a veces puede haber, ¿no?, una displasia típica o citogenética que es característica, ¿no? Que es característica de los síndromes mielodisplásicos, pero, ojo, aquí no existe una citopenia asociada. Vamos a ver más adelante que existen condiciones o prefases que pueden condicionar que en el tiempo, de acuerdo a ciertas características del medio ambiente, puedan hacer que estos pacientes que tengan estas características desarrollen mielodisplasia o inclusive ya con el simple hallazgo de estas dos características como displasia típica y citogenética, más algunos otros componentes, sin haber citopenias, ya podemos hacer el diagnóstico de síndrome mielodisplasia, ¿sí? Y cuando hablamos de displasia de médula ósea, tenemos que observar que estos cambios morfológicos que se observan aquí, por ejemplo, tienen que estar presentes en más del 10% del linaje mieloide. Quiere decir que si estamos viendo, por ejemplo, megacariocitos, estos megacariocitos tienen que tener cambios displásicos cuando analicemos un recuento total de 30 megacariocitos y de estos el 10% representen o contengan cambios displásicos, ¿no? O cuando evaluamos, por ejemplo, linajes eritroides, vamos a ver que existe de 500 células, por ejemplo, que analicemos, ¿no? En la médula ósea, vamos a ver pues que los eritrocitos o los precursores eritroides van a tener múltiples cambios en un 10% del total de células que se está analizando, ¿no? Y que también esos cambios displásicos implican pues la presencia de formas inmaduras que vienen a ser los blastos, pero que aquí se encuentran en un porcentaje menor al 20%, ya que si se encuentran en un porcentaje mayor o igual al 20%, ya es considerado como una leucemia aguda, ¿ya? Existen condiciones, por ejemplo, ¿no?, que ya tienen determinación de cierta presencia de cromosomas o alteraciones genéticas, tales como ciertas translocaciones, como el 15-17, inversión del 17, o translocación del 16-16, translocación del 8-21 o del 9-22, que se asocian no necesariamente a síndromes mielodisplásicos, sino estas alteraciones netamente ya están establecidas como
propias de ciertos tipos de leucemia. Y si en este grupo de pacientes hacemos, por ejemplo, la identificación de esta mutación, la translocación 821, pero tenemos que el paciente tiene una presencia de blastos menos del 20%, ya por el simple hecho de identificar esta alteración cromosómica debemos catalogar a este paciente como una LMA, no como mielodisplasia, ¿no? Aquí en el párrafo anterior les decía que en las mielodisplasias suele haber un exceso de blastos que no supere el 20%, pero también puede haber condiciones en las que encontremos blastos del 15%, blastos de 12%. De repente por ahí podríamos confundirnos y catalogarlo como un síndrome mielodisplásico. Y es que al examen citogenético encontramos estos hallazgos que son típicos o característicos de las leucemias agudas, ¿ya? Disculpe, ¿alguien habló por ahí? Ya bueno. Entonces, les decía pues que cuando existen ciertas translocaciones específicas con presencia de blastos en menos del 20%, también son catalogadas como leucemia mieloide aguda y no como síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico pues tiene una incidencia de más o menos de 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes al año, esto según los datos de la población norteamericana. Y en esa misma población se evidencia pues que la incidencia aumenta a 25 casos por cada 100.000 habitantes en aquellos pacientes que son mayores de 65 años. Es por eso que la edad promedio de presentación de esta patología es de 70 a 76 años. Puede presentarse también en personas jóvenes. Hemos visto casos de pacientes que tienen 35 años, 38 años, que tienen pancitopenia asociado a un cuadro o secundario pues a cuadros de mielodisplasia, ¿ya? Eh, en cuanto se refiere a la genética o a la etnia, esta condición es mucho más frecuente en aquellas personas de raza blanca, en donde se ha visto que hay mayor incidencia, y también, al igual que en otras patologías, la presentación en cuanto a género, se observa que es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo que condicionan a que un paciente pueda desarrollar síndromes mielodisplásicos, viene a estar esto, ¿no? A la cabeza, lo que les mencionaba, la edad avanzada. La edad avanzada hace ya pues que la médula ósea por el envejecimiento desarrolle ciertas mutaciones no somáticas mm, normales, se podríamos decir así, que en el tiempo pueden virar o pueden transformarse eh, a cuadros de mielodisplasia o inclusive a cuadros de leucemia aguda. Pacientes, por ejemplo, que de acuerdo a su actividad laboral tienen exposiciones pues, a radiación ionizante o hayan sido expuestos a quimioterapias previas. De hecho, los pacientes, por ejemplo, que tienen otras neoplasias como cáncer de pulmón, cáncer de próstata, melanomas u otros tipos de cáncer que reciben agentes alquilantes, en el tiempo suelen desarrollar alteraciones cromosómicas que condicionan que el paciente a posteriori desarrolle síndrome mielodisplásico, ¿ya? La exposición ocupacional a benceno también se ha determinado como una causa importante, ¿no? O como un factor de riesgo importante asociado a la presentación del síndrome mielodisplásico. Y por ahí, ojo, recientes estudios también están viendo una asociación de causalidad a la obesidad, al tabaquismo y al alcoholismo. ¿Esto a través de qué mecanismo? Estas tres condiciones pues generan un proceso o un cuadro inflamatorio dentro del microambiente de la médula ósea, generando especies oxígeno reactivos que a su vez al internalizarse dentro de las células condicionan alteraciones o modifican la estructura o la transcripción del ADN. Esto genera pues rupturas, ¿no? En la cadena de ADN que hacen que se produzcan alteraciones cromosómicas que condicionen a la producción de células anormales displásicas en la médula ósea, ¿ya? Así que mucho cuidado con esta parte de aquí, ¿no? La obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo extremo.
se ha determinado de que, o sea, de por sí ya la fisiopatología de los síndromes mielodisplásicos, así como otras neoplasias hematológicas, es que siempre va a existir alteraciones cromosómicas, ¿sí? Siempre va a existir alteraciones cromosómicas, va a existir mutaciones a nivel del ADN, ¿ya? Que va a conferir que la célula se produzca de manera normal. Algunas clonas van a ser indolentes en el tiempo, es decir, el paciente no va a tener sintomatología alguna, sin embargo, la médula ya se viene afectando, se viene alterando de manera clonal, y otras sí pues van a tener un carácter un poquito más agudo, ¿no? Brusco, súbito, como las leucemias, que van a desarrollar células inmaduras, ¿no? Llamadas blastos, que condicionan pues a que tengas esa neoplasia aguda en el paciente. Entonces, en los síndromes mielodisplásicos, usualmente esas anomalías genéticas que se dan de novo, ojo, de novo, primarias, están presentes entre el 40 y 50% de los pacientes que desarrollan síndromes mielodisplásicos, ¿ya? Pero en pacientes, por ejemplo, que hayan recibido tratamientos quimioterápicos, el 90% de esos pacientes pues desarrolla anomalías genéticas asociadas a este tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia. Pero en aquellos pacientes, por ejemplo, que no han tenido ningún tratamiento, que han tenido una vida sin otras neoplasias, pues desarrollan entre un 40 a 50% patologías nuevas, como primera causa asociadas básicamente al envejecimiento. Ahora, existen cambios citogenéticos que son típicos del síndrome mielodisplásico, ¿no? Como por ejemplo las delecciones del cromosoma 7q, delección del cromosoma 5q, inversión del cromosoma 17, delección del cromosoma 13 o pérdida del cromosoma 11, ¿no? Esto lo que va a condicionar es a que se presenten citopenias, pero que no presentan cambios displásicos, que por el simple hecho ya de tener esta alteración genética y la manifestación clínica en sangre periférica de citopenias, sin hallazgo de cambios displásicos en médulas, también entran en la categoría de síndromes mielodisplásicos. Entonces, en cuanto se refiere a la fisiopatología, lo que ya les mencionaba, pues va a haber mutaciones somáticas, ¿no? De los genes, que básicamente se van a encargar del proceso de división celular, ¿no? Este proceso de división celular sabemos que se realiza con mucha frecuencia, ocurre con bastante frecuencia en aquellas células que tienen alta capacidad replicativa, como por ejemplo las células hematopoyéticas, como por ejemplo las células epiteliales, ¿no? Que se encuentran eh, dentro de nuestro organismo. Ahora, estas mutaciones asociadas pues al envejecimiento empiezan a desarrollarse a partir de los 50 años, a partir de la quinta década de la vida, ¿no? Y esto pues se va a desarrollar de manera aleatoria y de manera silente. Evidentemente, estas mutaciones van a aparecer en aquellas personas, por ejemplo, que tienen factores de riesgo, como por ejemplo obesidad crónica, pacientes pues que desde los 30, 25 años ya son obesos, no tienen un buen control glucémico, desarrollan diabetes. A esto también se le asocia pues de que hay pacientes que fuman mucho, que tienen tabaquismo crónico, alcoholismo crónico, van a desarrollar estas mutaciones o estas alteraciones a edades mucho más tempranas, ¿ya? Aparte de esto, ¿no? De que existen estas mutaciones de manera aleatoria, también va a existir la supresión de ciertos genes que van a controlar la expresión de procesos tumorales, ¿no? Les hablaba un poco acerca de que una célula, no una célula madre, va a diferenciarse y va a madurar para que pueda formar las células hematopoyéticas maduras. Pero cuando en el proceso sucede de que estas células, se me ocurre por ahí que tienen una alteración en la composición de la membrana celular o que tienen por ahí organelas disfuncionantes, el cuerpo las identifica y dicen, pues no, no, esta célula es anormal, no sirve si nosotros seguimos o se dejamos que estas células anormales se sigan reproduciendo, pues pueden ocasionar enfermedades, ¿no? Como displasia leucemias. Entonces vamos a inducirla a apoptosis. Esas células se inducen a apoptosis, ¿no?
por genes inductores a la apoptosis, pero en este tipo de patologías lo que sucede es que a estas células se les quita esos genes supresores tumorales, ¿no? Que hacen que se promueva la proliferación de las células. Estos genes de supresión tumoral generalmente están asociados a aquellas alteraciones tales como la deleción del cromosoma 15q, ¿no? Que está presente en el 20% de los casos, ¿no? Que desarrolla mielodisplasia de novo y en 40% de los casos que están asociados, pues, a, este, a, este, ¿cómo se llama? Están asociadas a tratamientos de quimioterapia, ya por otras neoplasias. Igual también tenemos a la deleción del 7q, ¿no? Que está presente en 8% de los casos. Y la monosomía del 7 también que está presente en 4% de los casos, ¿ya? Ahora, la trisomía de cromosoma 8, por ejemplo, ¿no? Lo que condiciona es a que exista un incremento en la expresión de factores, ojo, antiapoptóticos, es decir, factores que van a inhibir el proceso de apoptosis. Por ende, esa mutación o esa célula mutada, alterada, se va a seguir reproduciendo, va a seguir proliferando y de esta forma pues vas a desarrollar lo que viene a ser en los cuadros de mielodisplasia, ¿ya? Ahora, entender aquí también que dentro de la fisiopatología, el uso de quimioterápicos, ¿no? Como los vincaloides, los cisplatinos, agentes alquilantes, lo que van a hacer es alterar la estructura del ADN, ¿no? A través de un mal apareamiento de bases nitrogenadas que condiciona que el ADN se rompa y por ende exista alteración de cromosomas y que la célula, en el intento de poder reparar estas alteraciones, pues va a condicionar a que existan traslocaciones, desarreglos genéticos, ¿no? Que van a condicionar a que haya una progresión maligna, ¿ya? Que va a condicionar a que haya una progresión maligna y que desarrolle, pues, evidentemente, la mielodisplasia. Entonces, los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Habíamos visto, pues, que se producen entre un 40 y 50% asociados a alteraciones cromosómicas de novo, pero existe un grupo importante de aquellos pacientes que han tenido exposición a agentes quimioterápicos o hipometilantes que desarrollan, pues, mutaciones celulares que condicionan a cambios displásicos, ¿sí? Estos factores, pues, que condicionan estos cambios displásicos suelen ser, pues, aquellos agentes, ¿no? Que tienen actividad inhibitoria de la apoptosis, ¿no? Aquellos agentes que, por ejemplo, que- de ciertas citoquinas inflamatorias que generan un microambiente en donde hay especies de oxígeno reactivo. Pues, ¿no? Que usualmente va a existir, ¿sí? Esto debido en las células eh, y es sometida, por ejemplo, a ciertos factores que pueden ser extrínsecos o extrínsecos, van a generar clonas, ¿no? Hematopoyéticas anormales, que a su vez van a hacer que se adquieran diferentes mutaciones somáticas, de nuevo, ¿no? Como las que observamos aquí. Y esto pues va a generar de que estas células se sigan replicando, se sigan multiplicando con características anormales, características displásicas, las cuales pues posteriormente se van a manifestar como la producción de células inmaduras anormales que condicionan a que el paciente pues tenga manifestaciones de citopenias, tales como anemia, trombocitopenia o tales como afectaciones
a nivel de lo que viene a ser la estirpe mieloide, es decir, neutropenias, ¿no? Y evidentemente, pues estos cambios van a condicionar a que el paciente tenga una enfermedad de bajo riesgo, pues, y dependiendo de esta clasificación, pues el tratamiento que se le da al paciente es distinto. Y ojo, dependiendo también de estos genes, algunos de ellos que van a ser de buen pronóstico, algo otros de pronóstico, también se escoge el tratamiento que estos cuadros sindrómicos van a presentar. Y aquí lo que les mencionaba de que no solo estos cambios somáticos, ¿no? Estas mutaciones genéticas no solo van a alterar a las células hematopoyéticas, sino por el contrario, van a afectar también a las otras células que forman parte del microambiente, ¿no? Del microambiente de la médula ósea, como son los adipocitos, las células mesenquimales, el endotelio vascular, las células del linaje, o sea, del linaje óseo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que por la edad van a disminuir la cantidad de osteoblastos, por ende va a disminuir lo que viene a ser la producción de osteoprotegerina, y esta forma, pues sabemos que la osteoprotegerina, ¿no? Lo que va a hacer es inhibir la actividad de los osteoclastos y por ende va a disminuir el tema de la resorción ósea, pero si se bloquea esto, la actividad de los osteoclastos va a incrementarse y va a condicionar a que las células pues eh, produzcan mayor resorción de hueso, ¿no? Como por ejemplo, ¿ya? Ahora, existen prefases, como les mencionaba inicialmente, que pueden condicionar a que el paciente desarrolle síndrome mielodisplásico, ¿ya? Son prefases, podríamos llamarlo como procesos precancerígenos, que en el tiempo, si no se controlan o que en el tiempo, si no se trata, pueden conllevar pues, a que el paciente desarrolle eh, neoplasias mielodisplásicas o que también viren a leucemias agudas. Estas prefases vienen a ser el ICUS, el IDUS, el CHIP y el CUS, ¿ya? ¿Qué cosa es el icus? El icus es aquella condición en la que existe una citopenia idiopática que está presente más o menos en un periodo de 4 a 6 meses y que no tiene un significado determinado, o sea, es indeterminado. No se sabe cómo se va a expresar en el tiempo. Solamente es el hallazgo de citopenia. Que cuando le haces los estudios, pues, ¿no? De médula ósea, estudios citogenéticos, no cumple criterios, ¿no? Para síndrome mielodisplásico y que a su vez también hayas descartado, pues, que no tengo otras causas que expliquen esas citopenias, es decir, que no esté asociado a fármacos, que no esté asociado, por ejemplo, a otras condiciones de la médula ósea como aplasia medular, leucemias, ¿no? O aplasia pura, por ejemplo, de serie roja o aplasia de micromegacariocitos, etcétera. O sea, que no haya una explicación lógica de esta citopenia, que hayas descartado pues enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿ya? Entonces, a esto se le considera como el ICUS, ¿no? Este generalmente tiene un curso variable. En la mayoría de veces se desarrolla así de manera espontánea. Y la, el riesgo, pues, ¿no? De que vire a un síndrome mielodisplásico o a una neoplasia hematológica, más o menos es entre el 10 a 12%, ¿no? En un periodo de 5 años. Entonces, a este tipo de pacientes sí conviene pues hacerle un seguimiento, ¿no? Frecuente, cada 4 meses, durante el primer año, después el segundo año cada 6 meses, y así más o menos vamos haciendo el seguimiento para ver pues, ¿no? Que no desarrolle otras neoplasias, ¿ya? El IDUS, ¿no? Es aquella condición en la que, como su propio nombre lo indica, solo existe, al igual que el anterior, ya no citopenia, sino una displasia, es decir, cambios morfológicos a nivel de la médula ósea, pero ojo que no está asociado a a ningún cuadro de citopenia y que tampoco no existan alteraciones citogenéticas,
¿ya? No existen alteraciones citogenéticas. Son cambios displásicos que pueden estar presentes en en sangre periférica, ¿no? Que cuando nosotros queremos hacer el estudio de la médula ósea a través de esos hallazgos en sangre periférica, hacemos el aspirado, hacemos la biopsia de hueso y nos sale pues que la aspirada y la biopsia de hueso son reactivos, quiere decir que es una médula sana, que no tiene ninguna hallazgo clonal, no más que las displasias que puedes observar en las distintas líneas, pero que en sangre periférica pues no tiene mayor repercusión clínica, o sea, no causa citopenia, no causa anemia, no causa leucopenia, no causa plaquetopenia, ¿no? Y que cuando le haces también los estudios genéticos, pues no existe una causa que te explique, ¿no? Esos cambios displásicos, ¿ya? La siguiente condición vendría a ser el hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Esto sí viene a ser aquella hematopoiesis clonal que está asociado al proceso del envejecimiento. ¿Ok? Está asociado al proceso del envejecimiento. Vienen a ser aquellas alteraciones somáticas, ¿no? Que están presentes en las personas adultas mayores y que están ligados generalmente a genes que pueden desarrollar o pueden desencadenar neoplasias hematológicas, ¿no? Esto debido a que existe una carga genética de un componente clonal que es mayor o igual al 2% en un paciente en un paciente sano, pues que no tiene citopenia, ¿ya? Es decir, este es un paciente adulto mayor que tiene 70 años, que por ahí ha recibido de repente quimioterapia y tú por ahí le has hecho un estudio citogenético y empiezas a ver alteraciones cromosómicas clonales, ¿no? Que te pueden indicar que el paciente desarrolle en algún futuro eh, este, de mielodisplasia o un cuadro de leucemia aguda. Pero su riesgo de transformación, pues, a veces puede ser de manera variable y determinada. Solo se ha visto que el ratio de transformación es de 0,5 a 1% por año, ¿no? En los individuos sanos. Pero que, ojo, ya te está diciendo de que, mira, esta paciente, si bien es cierto, ya tiene cierta edad, eh, no ha recibido quimioterápicos y está teniendo, pues, alteraciones, ¿no? Cromosómicas que si tú le das la quimioterapia, estas alteraciones cromosómicas probablemente puedan desarrollar nuevas mutaciones genéticas que condicionen a que este hematopoiesis clonal pues se desarrolle o se transforme a mielodisplasia o a leucemia aguda, ¿ya? Y por último tenemos pues la citopenia clonal de significado desconocido, ¿no? El CUS. Es aquella citopenia inexplicada que tiene presencia pues de mutaciones somáticas clonales, pero que ninguna de esas mutaciones somáticas tiene criterios de neoplasias, ¿no? Y que están presentes por lo menos en un porcentaje del 20% del total de muestras que hayas analizado, ¿ya? Ahora, eh, usualmente las personas empiezan aquí, ¿no? Empiezan a ocurrir mutaciones eh, estos, pues, lo que dicen, de un push, ¿no? Que es síndrome de desarrollado síndrome mielodisplásico, pues en el tiempo esta progresión clonal puede hacer que que también es frecuente. Leucemias agudas de novo y hay leucemias mieloides agudas que son secundarias a síndrome mielodisplásico. La forma de presentación de estas dos leucemias mieloides es bastante distinta. En el caso de las leucemias mieloides agudas, usualmente suelen ser de inicio súbito, ¿no? Evoluciona rápidamente en un periodo de días a semanas, mientras que las leucemias mieloides agudas tienen a veces un carácter un poquito más indolente. Uno le pregunta al paciente cuánto tiempo de enfermedad tiene, cuánto tiempo de evolución, tienen un carácter más o menos subagudo
un mes y medio, 2 meses, 3 meses, te dice que ha empezado a sentirse cansado, fatigado. Cuando se ha hecho hemograma, simplemente le ha dicho que tenía anemia, que fue a transfundirse y con la transfusión aparentemente presenta mejoría. Sin embargo, pasados los días, otra vez la paciente empieza a sentirse mal, vuelve a ir a la emergencia, vuelven a encontrar otra vez anemia. Entonces, en ese tipo de pacientes ya tú tienes que sospechar, ¿no? Probablemente haya algo de más de fondo. Se le hace la lámina periférica, el frotis y se encuentra pues blastos, ¿no? Blastos que de repente pueden estar en entre el 15 a 20%, más del 20%. Si ya están más del 20%, pues sabemos que es una leucemia aguda. Pero si el tiempo de evolución nos dice que la enfermedad se ha presentado con bastante tiempo de anticipación, pues probablemente sea una leucemia aguda secundaria mielodisplasia. Y evidentemente que cuando haces todo el estudio, pues, ¿no? De la médula ósea, no solamente vas a encontrar blastos, sino también vas a encontrar que las demás células del estirpe mieloide, pues, tienen características displásicas, alteraciones en su morfología, ya que lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, estos vienen a ser el espectro, ¿no? De los desórdenes hematopoieticos que pueden condicionar a que el paciente pues desarrolle mielodisplasia o que el paciente pues pueda desarrollar leucemias agudas. Si hablamos de la hematopoiesis clonal de significado incierto, vamos a ver que en ellas existe pues no hay evidencia de citopenias, tampoco no hay evidencia de displasia, pero sí hay evidencia de alteraciones o mutaciones clonales. Estos generalmente se lo atribuyen al envejecimiento, ya a la edad, a los cambios que pueda presentar la estructura del ADN en las personas adultas. Y, es decir, si el paciente tiene alguna manifestación de citopenias, ¿no? Síndrome anémico, síndrome hemorrágico, o si por ahí tiene alguna manifestación de procesos infecciosos. Eh, el icus, lo que habíamos dicho, ¿no? Que es una citopenia idiopática de significado desconocido. Aquí, pues, como su propio nombre lo indica, citopenia, y está presente el cuadro de citopenia, pero no tiene alteraciones displásicas ni alteraciones clonales, y su riesgo de observación, pues, de transformación es poco, ¿no? Habíamos visto que en 5 años es más o menos del 10%, o sea, es bastante poquísimo. Aquí lo que se requiere es básicamente observación y monitoreo anual, ¿ya? Monitoreo anual. Ahora, cuando hablamos acerca de la citopenia clonal de significado indeterminado, aquí sí vamos a ver que de los 3 criterios que se requiere para poder decir que el paciente tiene mielodisplasia, cumple de 2, ¿no? Cumple lo que es la presencia de citopenias, no hay displasia en el estudio morfológico, sí existe la presencia de alteraciones clonales y su riesgo de transformación sí es un poquito mayor que el ICUS, ¿ya? Lo que genera pues que la observación, si es de bajo riesgo, también puede ser cada 6 meses o cada año, pero si es un CUS de alto riesgo en la que el riesgo de transformación por la presencia de ciertos factores clonales, ¿no? Alteraciones clonales de alto riesgo. Acá sí, ojo que todavía no es síndrome mielodisplásico, aquí sí se recomienda que el monitoreo o la observación sea pues cada 2 meses, perdón, entre 2 a 4 veces al año, ¿ya? Con un recuento del hemograma en cada una de las evaluaciones. Y que el paciente, pues, si ya empieza a presentar cambios, debería considerarse que ingrese a un ensayo clínico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues es bastante inespecífico, ya no va a tener una característica típica que el paciente pueda decirte que tiene mielodisplasia. Usualmente, como estos son neoplasias crónicas, indolentes, el paciente suele estar asintomático. El único hallazgo que pueda tener es una citopenia que se puede evidenciar de manera aislada o incidental, ¿ya? Y cuando ya las citopenias son marcadas, ¿no? Cuando ya las citopenias son
bien establecidas, el paciente puede tener pues la sintomatología dependiendo de la afectación de la línea celular, ¿no? Que esté comprometida. En la mayoría de veces, el 90% de los pacientes suele presentar síntomas asociados a la anemia. Y si la anemia está presente, usualmente, la mayoría de veces, en el 90% de los casos, perdón, suele ser del tipo macrocítico. Y solo un 10% puede presentar microcitosis, ¿ya? Puede haber pancitopenias y síntomas asociados a ellos en el 50% de los casos, y es muy infrecuente que solo se presente neutropenia o trombocitopenia aislada. Es decir, si tenemos solamente a un paciente que tiene solo neutropenia, rara vez podríamos sospechar de que se trate de un síndrome mielodisplásico, porque no es infrecuente, pero no debería descartarse, debe estar dentro de tu algoritmo diagnóstico para que puedas hacer el estudio correspondiente, ¿ya? ¿En quiénes sospechar síndrome mielodisplásico, no? En aquellos pacientes, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Que han tenido antecedente de tratamiento quimioterápico previo por otras neoplasias no hematológicas, ¿no? Y en aquellos pacientes, como el caso que les comenté, que tienen bastante requerimiento transfusional, ¿no? Un paciente te viene con anemia, a veces no tiene otra citopenia, simplemente viene por anemia, le hacen todo el estudio para descartar que no sea anemia, a veces concluyen que solamente es anemia por deficiencia de hierro, se le da hierrito, se le va a su casa, o se le transfunde, se le va a la casa para que empiece a hacer los estudios, pero el paciente se siente bien, pero reingresa reiteradas veces, ¿no? A la emergencia para soporte transfusional, ¿ya? Para soporte transfusional. Ahora, los síntomas que usualmente se manifiestan vienen a ser, pues, ¿no? La fatiga asociada a, a- a una disminución de la hemoglobina, puede haber cuadros de fiebre, procesos infecciosos asociados a la neutropenia. En algunos contextos puede haber signos o síntomas de sangrado, como por ejemplo epístaxis, puede haber gingivorragia, la presencia de equimosis, moretones, ¿no? Puede haber síntomas de astenia, ¿no? Baja el apetito. Y los hallazgos que, como les mencioné aquí, con bastante frecuencia se manifiestan, viene a ser la anemia, ¿ya? Creo que es el primer síntoma con el que el paciente te llega. Te viene un paciente, le encuentran anemia, tú le haces el estudio, le pides primero su perfil de hierro, su vitamina B12, ácido fólico, ves que todo está normal, ya lo mandas al gastroenterólogo para poder descartar por ahí neoplasias ocultas, ¿no? Que pueden generar anemia a nivel gastrointestinal. Le hacen una endoscopía, le hacen una colonoscopía, porque recuerden que cuando existe la presencia de tumores, ¿no? A nivel del colon derecho, suele haber hemorragias microscópicas que condicionan pues, a que el paciente adulto mayor tenga anemia, pero el paciente pues es evaluado ya por el gastro le hace la colonoscopía, le hace la endoscopía, le pone también ya una cápsula endoscópica y en ninguno de ellos logra pues no evidenciar cuál es el punto de sangrado, cuál puede ser la causa del sangrado. Y ves que el paciente tiene esta anemia persistente por un periodo de 6 meses, entonces entra ya en la categoría de que probablemente tenga mielodisplasia. Y ahí empiezas a hacer tu algoritmo, ¿no? Le haces el algoritmo diagnóstico, le haces el estudio de médula ósea, pues encuentras el hallazgo, ¿ya? La anemia usualmente suele ser el primer signo que se presenta en los pacientes. Por ahí también en el 40% de los casos suele haber trombocitopenia y solo en 18% de los casos suele haber neutropenias, ¿ya? Suele haber neutropenia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Como les mencioné, ¿no? Eh, evidentemente, nosotros vamos a activar el algoritmo diagnóstico de mielodisplasia en aquellos pacientes en las que encontremos una citopenia, ¿no? Y que obviamente esté en el grupo de pacientes en la edad promedio en donde se presenta este. Por ejemplo, que sea un paciente adulto mayor, hipertenso, diabético, o un paciente que haya tenido eh, cáncer de próstata y que te llega a la emergencia por un cuadro febril, le haces un hemograma y empiezas a encontrar citopenias. Entonces, en ese paciente ya yo debería sospechar de que probablemente sea un síndrome mielodisplásico, ¿no? Dependiendo de su tiempo de evolución, y empezaría a hacer el algoritmo diagnóstico. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene 30 años, que me viene con citopenias, evidentemente lo primero que voy a pensar no va a ser mielodisplasia, tendría que descartar otras causas, ¿no? Qué sé yo, leucemias, aplasias, enfermedades autoinmunes, procesos infecciosos virales, etcétera.
Pero si es un abuelito, es un adulto mayor, ya, sí, mi primera opción pues tendría que ser acá una mielodisplasia, ¿ya? Entonces, ¿para esto qué se requiere? Pues que se haga una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Evaluar factores de riesgo, evaluar uso de fármacos, evaluar patologías previas, hacer un buen examen físico, evaluar los hallazgos, ¿no? Que se presenten en el paciente. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con citopenia que viene con adenopatías, hepatosplenomegalia, ahí pensaríamos que de repente se trate de un proceso linfoproliferativo, ¿no? En las mielodisplasias usualmente no suele haber adenopatías, no suele haber visceromegalias, es muy, muy inusual, muy infrecuente en realidad que se presente, y si se presenta está asociado pues a otros procesos infecciosos, ¿ya? O procesos virales reactivos que puede haber tenido el paciente. Luego de eso, es importante hacer un hemograma completo, ¿no? Que te permita evaluar el recuento de plaquetas, el diferencial leucocitario y también pedir un conteo de reticulocitos, ¿no? El frotis, lo que siempre les digo yo a los alumnos, ¿no? Siempre evaluar frotis de lámina periférica. Este te va a dar mucha información. Si encuentras tus blastos y los blastos están en más del 20%, ya el diagnóstico es leucemia. Pero si está en menos del 20%, evalúa también las otras líneas celulares, cómo están los neutrófilos, cómo están los monocitos, y ves o no por ahí algún cambio displásico, como por ejemplo, los segmentados, pues en promedio tienen entre 3 a 4 núcleos segmentados, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, que un neutrófilo tiene solamente dos segmentaciones o es bilobulado, este es el signo de pseudo-Pelliger-Hewett, ¿no? Que es característico también encontrar en aquellos pacientes pues, que tienen displasias, ¿ya? Entonces, evaluar el frotis es muy, muy importante, es sumamente importante. Luego de esto, si ya tenemos la sospecha, pues, ¿no? De que el paciente evidentemente entra en la categoría de probable síndrome neurodisplásico, hay que hacer un aspirado de médula ósea. Eso te va a ayudar a ver la morfología de la médula, ¿no? Y aquí, ojo, a diferencia del estudio de la leucemia, hay que hacer un estudio del estado de hierro, ¿no? Ver cómo está la sideremia en médula ósea. Se requiere siempre hacer un estudio de biopsia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a permitir evaluar la celularidad. En el 90% de los casos, un síndrome mielodisplásico va a tener una celularidad incrementada. Entonces, ¿cómo calculas la celularidad en una persona? A 100 le restas la edad y ese restante es la celularidad que ese paciente debería tener. Estamos hablando de un paciente de 70 años, su celularidad pues estaría entre el 30, 25 a 30%, lo normal. Pero si en un paciente de 70 años, por ejemplo, tú le encuentras una celularidad del 70%, 80%, es algo anormal. Significa que hay una hiperproliferación. Probablemente sea de algo clonal. Entonces, para que tú puedas evaluar la celularidad, necesitas la biopsia de hueso. Y a eso también, evidentemente, tienes que hacer un estudio citogenético y un estudio de cariotipo, ¿no? Porque ya hemos visto que la base fisiopatológica del síndrome mielodisplásico es las alteraciones cromosómicas que se pueden encontrar, ¿ya? Ahora, cuando se hace el estudio de la biopsia, también no solamente se evalúa la celularidad, ¿no? Sino también se evalúa la estructura del microambiente, ver cómo están las fibras de reticulina, ver cómo están la presencia o no de fibrosis, porque como hemos visto en los slides anteriores, eh, los cambios clonales no solo afectan a las células hematopoyéticas, sino también afectan a las células del microambiente y obviamente va a afectar, va a cambiar también la estructura de la médula ósea, ¿ya? Eh, Hay que hacer un dosaje de eritropoyetina, esto básicamente para poder ver si el paciente va a ser o no un buen respondedor o un mal respondedor a terapias con análogos de eritropoyetina, ¿ya? Hacer la evaluación de ácido fólico, intraeritrocitario y también una B12 sérica, pedir obviamente, ¿no? La ferritina sérica, hierro, la capacidad de unión al hierro total, ¿no? La saturación de transferrina. Esto obviamente como parte del algoritmo de estudio de un paciente con citopenia que viene básicamente por anemia, ¿no? Anemia crónica. Hay que evaluar
si el paciente pues a lo largo del tiempo ha tenido no requerimiento transfusional. A veces pasa pues que por ahí un paciente tiene hemoglobina baja, va donde un colega, el médico le dice, sí, transfúndete, con eso te va a subir la hemoglobina. Evidentemente sí, tiene razón, le va a subir la hemoglobina, pero no está resolviendo su problema del por qué la hemoglobina está baja, ¿no? Ahí sí como que algunos colegas se equivocan. La transfusión no es la cura, no es el tratamiento de una enfermedad. Es un manejo de soporte que te ayuda a prevenir complicaciones hemodinámicas en un paciente. Y la transfusión no se debe hacer porque simplemente te encuentres una hemoglobina baja. La transfusión se hace en ciertas condiciones específicas, cuando la hemoglobina está por debajo de 7 y esté asociado no a inestabilidad hemodinámica. Cuando el paciente, por ejemplo, es cardiópata, tiene insuficiencia cardíaca, no tolera niveles bajos de hemoglobina, en esos pacientes hay que mantener la hemoglobina en más de 9. Pacientes, por ejemplo, renales crónicos, ellos suelen manejar hemoglobinas bajas, hemoglobinas de 7, hemoglobinas de 8, hemoglobinas de 9. En ellos no podemos transfundir paquetes globulares pues para llegar hasta 10, 12, porque estaríamos condicionando a sobrecarga hídrica. Y de hecho la sobrecarga hídrica pues puede causarte reacciones transfusionales que condicionan pues a que tengas edema pulmonar, entre otras cosas. Entonces, transfundir por transfundir no es correcto. Hay que tener indicaciones, hay que saber cuándo hacerlo. Entonces, se evalúa también pues en estos pacientes con citopenia si han tenido transfusiones previas, ¿no? A lo largo de los últimos meses. Evaluar también otros estados que te pueden condicionar a citopenias, como por ejemplo enfermedades tiroideas. Hay que pedir DHL para poder evaluar si las citopenias se asocian o no a procesos neoplásicos. Recuerden que en las neoplasias, cuando tienes bastante carga tumoral, suele haber lisis de las células que liberan el DHL y que se puede incrementar pues, ¿no? A nivel de las células por el daño tisular, ¿ya? Las pruebas moleculares y genéticas también es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si los pacientes, por ejemplo, son menores de 50 años, en esos pacientes sí, eh, lo más probable es que exista una alteración cromosómica de novo, ¿ya? Que pueda estar generando los cambios displásicos. Evaluar procesos infecciosos como HIV, ¿no? Y entre otras más. Y en algunos casos también evaluar deficiencias de cobre, ¿ya? Que puedan estar asociados a pacientes que tengan trastornos gastrointestinales como mala absorción, malnutrición severa, pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, ¿no? Entre otras más, ¿ya? Entonces, en base a estos exámenes y a los hallazgos, pues tú puedes hacer el diagnóstico de unos contextos en los que, por ejemplo, eh, no tienes claro. Pequeñas y que a veces se pueden asemejar a artística nocturna, ¿no? En estos contextos es recomendable también hacer un estudio por citometría de flujo que te permita evaluar clonas que condicionan también a parte de la hemólisis, ¿no? Es decir, a causa parte de la anemia hemolítica también citopenias relacionadas con lo que son la plaquetas, ¿no? Por ahí también en estos pacientes ya se empieza a recomendar hacer un estudio de HLA para poder evaluar la presencia de o sea, si tienes displasia, no respondes muy bien a tratamiento, es recomendable que también consideres posibilidad de trasplante de médula ósea. Es por eso que también se recomienda hacer estudios de HLA o de otros procesos infecciosos, ¿no? Como lo que viene a ser infecciones por citomegalovirus. Entonces, después de todos los exámenes de sangre que solemos hacer, es importante siempre hacer un aspirado y una biopsia de hueso, ¿no? La biopsia de hueso siempre se debe hacer aquí en la espina ilíaca posterior superior, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, y el tamaño en medida
mínimo que se requiere para tener una buena muestra es de 1.5 centímetros y la tinción que se hace a esta muestra es con hematoxilina eosina, ¿ya? Para poder evaluar la estructura de la médula y de esta forma pues evaluamos muchas características como la celularidad, entre otras, ¿no? Entonces, en la biopsia de médula ósea, usualmente lo que nosotros evaluamos es cómo está la celularidad. Les mencionaba que en la mayoría de pacientes, ¿no? Suele haber médulas óseas hipercelulares, ¿ya? Esto es por una hiperplasia de la serie eritroide granulocítica. Obviamente es una hiperplasia clonal, ¿ya? En el 40% de los pacientes suele ser normocelular y solo un 10%, ojo, miren, solo un 10% la médula ósea en el síndrome mielodisplásico puede ser hipocelular, ¿ya? Es por eso que también algunas veces este tipo de mielodisplasias hipoplásicas se confunden bastante con lo que viene a ser las aplasias medulares. En la aplasia medular, pues el criterio diagnóstico es que la celularidad sea menor al 25%, ¿no? Y que exista la presencia de linfocitosis, células plasmáticas a nivel de la médula ósea, pero que no sean clonales, ¿no? Y en los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos también suele haber cambios displásicos, ¿no? Marcadores positivos para CD34 y CD117, pero con una celularidad menor al 20%, ¿no? Esos también son catalogados como mielodisplásicos, pero hipoplásicos. Y el tratamiento pues se da igual, semejante a la anemia plásica, ¿ya? Hay que evaluar cómo están las alteraciones estromales, es decir, si hay fibrosis, si hay presencia de fibras de reticulina, cómo están la distribución de los vasos sanguíneos, cómo están los adipocitos, si existe o no una distribución anormal de las células inmaduras, es decir, los blastos, ¿no? Los blastos y los promielos, y también si existe la presencia, pues, de ciertas células como los epistecitos, ¿ya? Ahora, en la biopsia de hueso también se tiene que hacer un estudio de inmunohistoquímica para poder evaluar la presencia de ciertos marcadores que vienen a ser los clústeres de diferenciación que indican pues la presencia de células inmaduras, ¿no? En este caso viene a ser el CD34 y el CD117, ¿no? El CD34 pues si está presente indica riesgo de transformación leucémica en aquellas células que tienen alteraciones displásicas. El CD117 está presente pues en precursores eritroides inmaduros, ¿no? Y la presencia de otros marcadores como el CD42 y el CD61 que están presentes en el linaje megacariocítico en aquellos pacientes que tienen micromegas, ¿no? Asociados a cambios displásicos. Y obviamente va a haber pues alteración en cuanto se refiere a la morfología. Va a haber diseritropoiesis, disgranulopoiesis y dismegacariopoiesis, ¿ya? Esos cambios morfológicos van a ser los siguientes. Estos de aquí, por ejemplo, eh, vienen a ser todos los estadios madurativos normales, ojo, normales, de un eritrocito, ¿sí? Por aquí tenemos al proeritroblasto, ¿no? Por aquí tenemos al eritroblasto basófilo, por aquí tenemos al eritroblasto policromatófilo, y acá tenemos al eritroblasto ortocromático. Y aquí, evidentemente, a los hematíes, ¿ya? Esta es la morfología normal de un eritrocito en sus formas maduras en todos sus estadios de maduración. Pero en los cambios anormales viene a ser, pues, ¿no? La vacuolización del citoplasma, que estas células presenten multinucleación, múltiples nódulos irregulares, cardiorrequis incrementada, a la tinción de hierro, suele haber sideroblastos en anillo, hay asincronía en cuanto se refiere al tamaño entre el núcleo y citoplasma en los diferentes estadios. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Este núcleo es pequeño, 2 a 1, y es de localización central, pero a veces son núcleos a veces suele haber puentes internucleares, es decir, hay dos núcleos y hay un puentecito entre los dos. Ver
hiperplasia eritroide es bastante frecuente, ¿no? En un 50% en los pacientes con mielodisplasia. Y ver hipoplasia también suele ocurrir solamente en un 5% de los pacientes que presentan síndrome mielodisplásico, ¿ya? O sea, si hay hiperplasia, esta representa el 50% de la celularidad y está presente pues en el 15% de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Y aquí, como les mencionaba, vienen a ser los cambios displásicos, ¿ven? Fíjense que existen múltiples alteraciones que están presentes en la serie eritroide, los puentes internucleares, ¿no? Que les mencionaba aquí están los puentes internucleares, ¿no? Vamos a ver la presencia de eritroblastos ortocromáticos que tienen dos núcleos, ¿no? Están binucleados o trinucleados algunas veces, ¿ya? Que tengan estructuras irregulares, ¿no? Lobulados en sus núcleos lobulados, fíjense aquí, ¿no? Núcleos lobulados, acá también, ¿ve? Núcleos lobulados, ¿ya? Y también que tengan, ya en estadios de maduración, alteraciones a nivel de la cromatina, ¿ya? A nivel de la cromatina. O que existan alteraciones a nivel de la mitosis, ¿no? Por aquí, ¿ya? Múltiples alteraciones. Aquí también lo que les mencionaba, ¿no? 19 euros. Están más 19. Cuando hablamos de digranulopoiesis, pues hablamos de que el citoplasma, ¿no? Es hipogranular, a veces no suele haber, suele haber hiposegmentación, ¿no? Que se conoce como la anomalía de Pelgeroid o el pseudo Pelger-Hewitt. Puede haber granulaciones gruesas, tipo una patología autoinmune que viene a ser Chiari-Higashi, o que existen 15 células, ¿no? Esto siempre con una tinción de Reich-Giemsa, ¿ya? Aquí nuevamente vemos a los diferentes estadios de maduración de la serie neutrofílica, ¿sí? De la serie neutrofílica, este es un mieloblasto, por ejemplo, este también es un mieloblasto, ¿no? Este es un mieloblasto granular que forma parte del proceso evolutivo. Este es un promielocito, ¿ya? Y estos de aquí corresponden a mielocitos, metamielocitos, cuando el núcleo es así eh, medio irregular en forma de C. Y posteriormente estos de aquí vienen a ser células inmaduras, ¿no? O sea, los bastones, ¿ya? Y que posteriormente en el proceso de maduración van a ir segmentando su núcleo. Eso es lo normal. Pero entre los cambios displásicos podemos tener, pues, ¿no? La pseudosegmentación, el pseudo Pelget-Hewer, o algunas veces también la hipersegmentación que puede estar presente, ¿no? En algunas células. Otro cambio displásico que es bastante frecuente observar es la hipogranularidad, ¿ve? No tienen gránulos. Aquí tampoco no tienen, acá tampoco no tienen. Y esta célula o este segmentado, pues, entre comillas, no está segmentado, solamente tiene un núcleo que está presente ahí. Y esos son los cambios que corresponden a cambios displásicos, al igual que aquí, ¿ven? O si hay segmentación, la segmentación es irregular. A veces suele haber presencia de ciertas estructuras como los bastones de Angul, que no debería haber en pacientes con neutrófilos maduros, ¿no? Y otras alteraciones más. Aquí también vemos la disgranulopoiesis y en cuanto se refiere a los megacariocitos, pues también suele haber alteraciones, alteraciones morfológicas que te condicionan a que hagas el diagnóstico de displasia. Totalmente el megacariocito es una célula grande, multinucleada, granular, ¿no? Como se observa aquí. Pero vamos a ver que en los cambios displásicos, estos megacariocitos van a ser de tamaño pequeño, a veces es hipolobulado, o si tiene lóbulos, no están contiguos, están separados, están
aislados, ¿no? Y cuando existe la presencia de la lección del 5Q, los megacariocitos suelen sí tener un tamaño normal, pero su núcleo suele ser hipolobulado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a megacariocitos multilobulados, pero están separados, ¿no? Están aislados, ¿ok? Tenemos micromegacariocitos que solamente tienen dos lobulaciones o monolobulaciones, ¿sí? Que no son que son anormales, o que cuando les haces un marcador de CD61 te salen positivos, indicándote que son micromegas patológicos, no con cambios displásicos. Aquí también, ¿no? Tenemos megacariocitos pequeños que tienen uno o dos lóbulos, pero estos lóbulos no son, no están aglomerados, están así aislados o separados, ¿ya? Y en algunos casos, pues ya el otro extremo suele haber núcleos hiperlobulados, ya demasiados lóbulos presentan también sus núcleos. Una vez entonces que ya hemos hecho el hallazgo de las citopeñas, hemos evaluado la médula ósea por biopsia de hueso, hemos hecho el estudio morfológico para ver los cambios displásicos, y les recuerdo que estos cambios deben ser más del 10%, se tiene que hacer un estudio citogenético, ¿no? Para poder identificar la presencia de anomalías cromosómicas que te condicionen pues al desarrollo de las displasias. Y aquí también recordarles que si tienes un paciente que tiene cambios displásicos por ahí que no llegan al 10%, pero que tienen presencias específicas de ciertos genes que son típicos de las leucemias agudas, ya a estos pacientes se les considera como leucemias agudas. Pero si tienes cambios displásicos asociados, pues podrías decir que es una leucemia aguda secundaria a mielodisplasia. Pero si simplemente tienes cambios mielodisplásicos con recuento de blastos, pues menores al 20%, con el hallazgo de cualquiera de estas alteraciones cromosómicas, tales como delecciones o translocaciones e inversiones, pues se trata definitivamente de un síndrome mielodisplásico, ¿no? Ahora, de acuerdo a esos hallazgos, existen múltiples clasificaciones de de las neoplasias mielodisplásicas, ¿no? Esto de acuerdo, pues, a el porcentaje de blastos que puedan tener y la alteración cromosómica o alteración genética por la cual está asociada, ¿ya? Existen múltiples clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. La última, la más reciente, es la del 2022, en la que te dice que dependiendo del hallazgo de estas alteraciones genéticas y la presencia del porcentaje de blastos, se clasifica como síndrome mielodisplásico, por ejemplo, con delección del 5Q, o también lo clasifican como síndrome mielodisplásico con presencia de la mutación SP3B1, y todos estos, pues, dentro de la categoría de síndromes mielodisplásicos genéticamente definidos, ¿no? Quiere decir que existe una característica cromosómica citogenética que la define como tal, como síndrome mielodisplásico. Pero aquí también existen otras categorías en las cuales la clasificación del síndrome mielodisplásico se basa en base a hallazgos morfológicos de la médula ósea, ¿no? Y también asociados a la presencia o no del porcentaje de blastos que tú vas a identificar. Tenemos aquí, por ejemplo, como el síndrome mielodisplásico conocido como AREP1, el síndrome mielodisplásico conocido como AREP2, esto dependiendo del porcentaje de blastos que también se encuentra, ¿no? AREP1, blastos entre un 5 al 9%, AREP2, blastos entre un 10 al 19%, ¿no? Y también síndrome mielodisplásico con presencia de fibrosis en el estudio de médula ósea, en la que existe la presencia, pues, de blastos entre un 5 a 10%. También está la categoría o la clasificación del síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Lo que les mencionaba, en la que la celularidad es menor al 25%,
y que existe la presencia de blastos en menos del 5%. ¿Ya? Esas son las clasificaciones. Entonces, como criterio diagnóstico, para nosotros poder hacer el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, tenemos estos tres de aquí, estos tres grupos de criterios. Los criterios A, B y C. Para que tú puedas hacer el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, tienen que cumplir los criterios A, que son prerequisitos, más por lo menos uno de los criterios B, que es un criterio decisivo. El prerequisito para que tú puedas catalogar mielodisplasia es la presencia de citopenias, ¿no? La que ya habíamos definido diapositivas anteriores como un recuento, acá lo consideran menos de 11, pero también se puede considerar menos de 10, unos neutrófilos menor a 1500 y megacariocitos o plaquetas no menos de 100.000, ¿no? Y que se haya obviamente descartado otras causas que puedan haber condicionado esta citopenia. Esto, más el hallazgo de displasia, ¿no? En por lo menos mayor o igual a 10% de las células del linaje mismo, o que se encuentre 100% de ciroblastos en anillo en cuanto se refiere a la morfología. Y que además pueda presentar o no alguna alteración cromosómica típica, identificada por cariotipo convencional o por o por hibridación por inmunofluorescencia, ¿ya? Pero sí, por ahí solo cumple criterios de citopenia, pero no cumple los criterios decisivos y puede cumplir alguno de estos hallazgos, también se puede catalogar un paciente que tiene síndrome mielodisplásico. Entonces, en cuanto al algoritmo diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Tenemos un paciente que presenta citopenias, más de 6 meses. Es un adulto mayor que tiene alto requerimiento transfusional, que haya tenido una neoplasia por la cual haya recibido quimioterapia o radioterapia previa, ¿no? O que haya tenido historial de exposición a benceno, ¿no? Como causa de exposición laboral. Se debe descartar evidentemente, pues, deficiencias de hierro si tenemos una anemia marcada, estudios carenciales para determinar deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Los sitios infecciosos o neoplasias activas. Una aspirada de médula ósea, biopsia de hueso y un estudio citogenético, que puede ser por cariotipo convencional o FISH, ¿ya? Y en algunos casos podemos hacer citometría de flujo. Ahora, si nosotros encontramos aquí displasia en al menos el 10%, ¿no? De las células en médula ósea del linaje litroide, neutrófilo o megacariocito y presenta sideroblastos en anillo, ya con eso estaría cumpliendo el criterio de síndrome mielodisplásico. O sí que encontramos pues alguna anomalía típica asociada a esta citopenia más la displasia, estamos cumpliendo ya con el criterio de mielodisplasia. Y si encontramos, por ejemplo, presencia de blastos, ¿no? Entre el 5 y 19% en frotis de lámina periférica, aquí podemos clasificar al mielodisplásico en diferentes categorías, ¿no? El síndrome mielodisplásico unilinaje, si es que solamente está afectado a una línea celular. Síndrome mielodisplásico multilinaje, si está afectado a varias líneas celulares. Síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillos, con exceso de blasto, lo que les mencionaba, el AREP1, el AREP2. Síndrome mielodisplásico con alguna alteración típica asociada, por ejemplo, a la elección del 5Q, o un síndrome mielodisplásico que no esté clasificable, que no cumple criterios cromosómicos, ¿no? Para poder catalogarlo como tal, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico de mielodisplasia, lo que procede a hacer es la evaluación del riesgo a través de esas escalas, ¿no? Que es el IPSS, el IPSS revisado o el WPSS. De acuerdo a esto, tú puedes catalogar al paciente como un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo, dependiendo del puntaje. Y de acuerdo a ello, el tratamiento va a ser distinto, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Estos son los cuadros en donde están los score pronósticos y las variables que tienes que considerar para tú poder evaluar el puntaje, ¿no? Que le deseas, dar. El IEPS, por ejemplo, ¿no? Divide a los pacientes en estas categorías: de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. De riesgo intermedio, te lo subclasifica riesgo intermedio 1 y riesgo intermedio 2, ¿no? De bajo riesgo cuando tiene 0 puntos.
De riesgo intermedio cuando tienes de 0.5 a 1 y de riesgo intermedio 2 de 1.5 a 2, ¿no? Y es de alto riesgo cuando tiene más de 2.5, tiene un valor mayor a 2.5. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene blastos en un 5 al 10% y que tiene un cariotipo de peor pronóstico, aquí tenemos ya 1.5 y que suele tener dos citopenias. Aquí tenemos ya 2 puntos. Significa que este paciente entra en la categoría de riesgo intermedio 2. Por ende, en base a esto, el tratamiento que se le da es lo que determina en el siguiente algoritmo, ¿ya? O si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, eh, blastos, ¿no? En 20%, ya. Tiene un puntaje de 1.5. Tiene un cariotipo de mal pronóstico, ya hasta aquí ya tienes 2.5. Y tiene asociado 3 citopenias. Aquí tienes ya 3 de puntaje. Es un paciente que entra en alto riesgo y el manejo también ya es distinto. Del mismo modo, estos dos escoria, que no es otra cosa más que este mismo, pero al que se le ha agregado otras categorías más, como por ejemplo el recuento de plaquetas, el recuento de hemoglobina y el recuento de neutrófilos. ¿Sí? Una vez entonces que has hecho el riesgo y catalogas al paciente como bajo riesgo, como está aquí, evalúas, pues, ¿no? El grado de afectación de la anemia, de la trombocitopenia y la pancitopenia. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene más de 65 años y está asociado a trombocitopenia y neutropenia clínicamente relevantes, ¿no? Con un incremento de blastos, lo que las guías recomiendan es que le des azacitidina o decitabina, ¿no? Que son hipometilantes a esta dosis. Y si a este paciente, por ejemplo, encuentras de que la médula ósea es hipocelular, puedes dar tratamiento con eh, linfoglobulina, equina o timoglobulina, ¿no? De conejo, asociado a un inmunosupresor que viene a ser ciclosporina, tal cual te lo dice acá, ¿no? Si es un paciente menos de 65 años, que no tiene blastos, tiene un cariotipo normal, pero que su médula es hipoplásica, le puedes dar terapia con lipoglobulina, ¿no? O alemtuzumab. Si a los 4 meses no hay respuesta, eh, consideras pues de que el paciente debería ir a trasplante. Si el paciente, por ejemplo, solamente tiene anemia sintomática, evalúa, ¿no? En qué grado está la anemia. Y en base a esto, ¿se acuerdan que dentro de los estudios iniciales hacíamos el dosaje de la epoetina? Y si vemos que la epoetina es más de 500, pues hay que evaluar la posibilidad de que el paciente sea candidato a recibir terapia inmunosupresora. Si es un paciente que no es candidato a recibir terapia inmunosupresora, lo que se tiene que lograr es darle un TIS, ¿no? Y asociarlo a ciclosporina. En este caso, considerar hacer un trasplante de médula ósea. Pero si el paciente, por ejemplo, sí es candidato a terapia inmunosupresora, pues lo que hacemos es inicialmente dar hipometilantes como la azacitidina, decitabina, ¿no? Por un periodo de 3 a 4 meses. O si tiene, por ejemplo, la delección del 5Q, solemos dar lenalidomida a dosis de 10 miligramos por 21 días, cada 28 días, ¿no? Por un periodo de 4 meses. Si logra remisión, genial, ahí queda. O si no, ya podrías considerar también la posibilidad de darle trasplante. Y si los niveles de epoetina en un paciente con anemia están bajos, la terapia de primera línea es darle análogos de eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, le solemos dar EPO a dosis de 4.000 unidades, 40.000, perdón, unidades a 60.000 unidades subcutáneas de 1 a 2 veces por semana, o también otro análogo que viene a ser la darbopoetina a dosis de 150 a 300 microgramos subcutáneo que se da cada 2 semanas, ¿no? Y ojo, para que la efectividad de la epoetina sea la adecuada, siempre hay que verificar que los niveles de hierro también estén altos. Es decir, tienes una ferritina más de 50 y que tengas una saturación de transferrina mayor a 20%, ¿ya? Y si tienes un paciente, por ejemplo, de riesgo alto, ¿no? O de riesgo intermedio 2, en ese paciente, antes de darle
terapias como eritropoyetina o hipometilantes o terapia inmunosupresora en los casos de pacientes con médulas hipoplásicas, se evalúa la posibilidad de que el paciente vaya directamente a trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos. Para esto, ¿no? Tienes que evaluar la edad que tiene el paciente, ya que pacientes mayores de 60 años, el trasplante sugiere riesgo de mortalidad y de otras complicaciones tales como el desarrollo de H, ¿no? H agudo o H crónico. Evalúa también cómo está el tema de otras patologías que sí pudiera tener. Por ejemplo, de repente tiene diabetes, de repente tiene hipertensión, de repente tiene fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación previa para poder ver cómo está el estado de esas comorbilidades y si están controladas y si el paciente puede recibir trasplante, pues puede proceder a ello, ¿no? Evaluar también cómo está el estado cognitivo, el estado psicológico del paciente y hay que ver pues todas estas condiciones para poder al paciente someter a trasplante, ¿no? Y si el paciente es candidato, ¿no? a trasplante, hay que evaluar las citopenias, ver la edad y ver la cantidad de blastos que tiene, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, blastos, ¿no? En más del 10%, lo que se recomienda es que se dé un régimen de quimioterapia a dosis intermedia antes de que sea sometido a trasplante. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene blastos menores al 10%, lo único que se sugiere dar hasta antes del trasplante es simplemente terapia con hipometilantes como la azacitidina o decitabina, ¿no? Y llevar prontamente al paciente a trasplante. Y si el paciente, pues, a pesar de esto ha sido sometido a trasplante y el trasplante falla, pues ya aquí solamente la terapia es de manejo paliativo. Y si el paciente, por ejemplo, no es candidato a trasplante, ¿no? De progenitores hematopoyéticos halogénico, pues la primera línea de tratamiento, al igual que los pacientes con riesgo bajo o intermedio 1, es darle terapia con hipometilantes como azacitidina o decitabina, ¿no? A esta dosis por un periodo de 6 ciclos más o menos y evaluar la respuesta medular. Si el paciente en ese periodo de tiempo no logra respuesta ni una respuesta parcial, pues ya se le considera como paciente que paliativa, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo respecto a la clase de hoy. No sé si ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. Todo claro entonces, ¿no? Sí, Listo, doctor. chicos. Si no hay preguntas, entonces culminamos la clase de hoy, ¿ya? Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.